Todo empezó con una frase tan simple que no supo sonar sospechosa. En el momento, necesito salir sola para despejarme. Me siento saturada, lo dijo, mientras lavaba una taza, sin mirarme, como si fuera un comentario más en medio de la rutina. Le dije que estaba bien, que la entendía, que a veces uno necesita espacio, y lo creía de verdad. Pensé que era una etapa emocional, que quizás estaba agobiada por el trabajo o por el peso de la rutina que cargábamos como pareja desde hacía años. Pero algo en su tono, una calma demasiado calculada, me hizo ruido. No dije nada, solo asentí y me limité a observarla con más detenimiento. Los días siguientes empezó a arreglarse más. No mucho, lo justo para que pareciera normal. Un poco de rímel. Ese perfume que solía guardarse para ocasiones especiales, y ropa que antes consideraba muy provocativa para salir sola cuando le preguntaba a dónde iba, respondía vago a caminar a la librería, a pensar. Nunca mencionaba un sitio exacto, nunca decía con quién podría cruzarse y siempre volvía con esa sonrisa plácida que me parecía más una máscara que un reflejo genuino. Empecé a tragarme una sospecha amarga, de esas que no se van, aunque quieras convencerte de que estás exagerando, pero no dije nada. Aún, no la gota que colmó el vaso. Fue una noche de jueves. Llovía. Ella salió igual sin paraguas, como si la tormenta no le importara. Esa indiferencia me jodió. Me senté en el sofá, viendo las gotas chocar contra el ventanal, sintiendo que algo dentro se me revolvía. Decidí que la próxima vez la seguiría, no por celos ni por venganza, sino por necesidad. Necesitaba saber si estaba loco, si mi instinto me estaba jugando una mala pasada, o si realmente mi esposa ya no era mi esposa. Me preparé con cuidado, ropa oscura, el móvil cargado, batería externa y una distancia prudente. Solo tenía que esperar el siguiente. Necesito despejarme. No tardó el sábado en la tarde. Me soltó otra vez la frase. Voy a salir un rato. Quiero caminar sola. Le di un beso en la frente, como quien da la bendición a un muerto, y la vi salir con ese paso liviano que últimamente tenía. Esperé unos 3 minutos y la seguí. Bajé por las escaleras para no hacer ruido. Crucé la calle. Cuando ella lo hizo, me escondí tras un coche. Cuando giraba la cabeza, el corazón me latía, como un tambor en un funeral. Iba decidida, sin dudar, ni mirar vitrinas. Caminó 6 calles hasta detenerse frente al edificio donde vivía Javier. Nuestro vecino del cuarto, el que siempre saludaba con esa sonrisa tibia y ojos demasiado atentos. La vi marcar el portero con naturalidad. No tocó timbre, introdujo un código. Eso me dejó helado. Tenía acceso. Entró sin voltear. Yo crucé la acera, justo cuando la puerta estaba por cerrarse, y la empujé con cuidado, sin hacer ruido. Subí las escaleras como un ladrón. La escuché reír antes de verla. Esa risa que hacía meses no soltaba en casa. Al llegar al 3er piso, me asomé entre las rendijas del pasillo. La puerta del 3B estaba entreabierta. Ella estaba allí, descalzándose, mientras Javier le tomaba la mano y se la besaba como si fuera suya. Saqué el móvil con manos temblorosas. Fotos muchas, y no paré, porque algo dentro de mí necesitaba grabar la destrucción para poder creerla. Seguí tomando fotos sin pensar en lo que haría con ellas. Era automático. Un impulso de supervivencia emocional, como quien documenta un crimen para poder procesar que ha sido real. No eran solo imágenes, eran pruebas de que la intuición no me había fallado. Ella, la mujer con la que compartía cama, desayuno,
Silencios y años estaba ahí besándose con otro cabrón al que yo saludaba cada domingo por la mañana, en el ascensor, el mismo que me preguntaba si el Madrid seguiría con su racha ganadora, como si le importara una. El fútbol, lo vi cerrar la puerta con el pie y entonces supe que no necesitaba ver más. Ya estaba todo dicho. Me fui caminando sin rumbo durante casi una hora, sin mirar a nadie, sin escuchar nada, solo las imágenes en mi móvil, las ampliaba, las veía una y otra vez, como si necesitara asegurarme de que no era un malentendido, pero no, ahí estaban sus labios en su cuello, sus manos, en su cintura, la sonrisa de ella, que no me dedicaba desde hacía meses. Me pregunté cuánto tiempo llevaba. Esto ocurriendo, semanas, meses, desde cuando yo dormía con una desconocida, desde cuando me convertí en ese idiota al que le ocultan una doble vida dentro de su propia casa. Volví a casa. Antes que ella, me duché, me cambié de ropa y me senté frente al escritorio. No pensaba hablar, no pensaba gritar, no pensaba pedir explicaciones. No, iba a caer en ese papel patético. Abrí la carpeta de imágenes y seleccioné las 5 más contundentes. Ella entrando al edificio, él abriéndole la puerta. El beso en la mejilla, la mano en la cintura. Los dos cruzando la puerta. Las imprimí una a una en tamaño carta con tinta de sobra. El ruido de la impresora me pareció obsceno, como si escupiera la verdad con cada hoja. Al terminar, fui al dormitorio, coloqué las fotos ordenadas sobre su almohada, alineadas sin doblar sin palabras. Luego, me senté en el 700 borde de la cama. Miré la puerta escuchando los segundos. Caer a las 8:47, se abrió su voz. Retumbó en el pasillo. «Cariño, ¿ya cenaste?» No respondí. Escuché sus pasos descalzos acercarse. Entró en la habitación y se detuvo en seco. El silencio fue más ruidoso que cualquier grito. Vi su rostro endurecerse, como sus pupilas recorrían cada imagen, con una mezcla de incredulidad y miedo. No dijo nada, se quedó allí de pie, mirando su mentira en papel. Yo tampoco dije nada, solo la observé, con la misma calma con la que uno espera que algo arda hasta desaparecer. Después de un minuto eterno, giró el cuerpo y salió de la habitación sin mirarme. Cerró la puerta con cuidado, ni un portazo. Silencio, me quedé solo, con esas sábanas que ya no tenían sentido, con un aire espeso que no se podía respirar. No sentí alivio, no sentí rabia, solo vacío. Había esperado esa escena tantas veces en mi cabeza, imaginado miles de formas de confrontarla, y sin embargo, en el momento real, no quedaba nada por decir. Ella ya no estaba ahí, aunque físicamente aún viviera bajo el mismo techo. La infidelidad no era solo el cuerpo, era la risa, la complicidad, el código del edificio, y yo lo había perdido todo, sin que se me cayera una lágrima. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de la cafetera. Ella seguía en casa, como si nada hubiera pasado. Preparaba café tostadas y tarareaba en voz baja. Lo hacía a propósito, como si tuviera derecho a fingir normalidad. Entré en la cocina y me detuve en el umbral. Me vio, bajó el volumen de su voz y me ofreció una taza. No hablé, no acepté, me senté frente a ella sin tocar nada. Comenzó a hablar de forma medida, calculada, con frases de disculpa, aprendidas de memoria. No quería hacerte daño, fue un error emocional. No significa que no te quiera palabras,
huecas que rebotaban en las paredes. Yo la observaba como se observa un animal herido, sin compasión. Solo con distancia, intentó justificarlo con el discurso de siempre, que se sentía sola, que yo había cambiado, que en casa el aire se volvió denso y dejó de sentirse viva. Me habló de emociones de crisis, de redescubrirse, de que lo de Javier no tenía futuro. La escuchaba como quien asiste a un monólogo sin interés. Cada vez que intentaba acercarse, retrocedía. Le marqué con gestos que no me tocara el asco. Ya había reemplazado al amor. Me preguntó qué quería hacer. Le dije, por fin con voz seca: nada, solo quiero que veas lo que hiciste cada vez que intentes dormir en esta casa. No le pedí que se fuera. No aún, quería que se ahogara lentamente en su culpa, si es que le quedaba algo de eso. Los días siguientes fueron una coreografía incómoda. Dormíamos en la misma casa, pero no en la misma cama, ni siquiera en el mismo lenguaje. Yo me movía como un extraño. Llegaba más tarde del trabajo, comía fuera, dejaba las luces encendidas. Cada gesto era un mensaje pasivo-agresivo que ella entendía sin que yo lo explicara. A veces, lloraba en silencio en el baño, creyendo que no la escuchaba. No me importaba. Otras veces, me observaba con una tristeza que no me tocaba, como si esperara que yo sintiera algo más que indiferencia. Pero ya no, el dolor me había calcinado por dentro. Lo que quedaba era solo ceniza. Ella dejó de salir sola. Se movía con cuidado, como si pisara vidrio. Me dejaba notas en la nevera. Preguntaba si necesitaba algo. Intentaba mantener viva una rutina que ya era un cadáver. Yo respondía con monosílabos o con el silencio. La casa se convirtió en un campo de guerra, sin explosiones, donde todo era estrategia, distancias medidas y tiempos muertos. A veces, me preguntaba por qué no la echaba, pero había una parte de mí que aún necesitaba verla, allí pagando cada minuto de traición. Con incomodidad. No era venganza, era justicia emocional. No me bastaba con que se fuera, quería que entendiera la magnitud de lo que había hecho una noche mientras veía una serie. Solo en el salón, se sentó a mi lado. Sin decir palabra, me miró y dijo: si quieres que me vaya, solo dilo. No contesté, solo apagué el televisor, me levanté y me fui a dormir, no porque no supiera qué responder, sino porque ya no tenía energía para desperdiciar palabras. La sentencia estaba dictada, solo faltaba que ella se diera cuenta que ya no era parte del juicio, solo del castigo. El martes siguiente, al volver del trabajo, encontré su maleta en el recibidor. No la había escuchado. Prepararla. Todo estaba en silencio, como si hubiera empaquetado su vida en secreto, con la delicadeza de quien no quiere molestar. Estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados y la mirada clavada en el suelo. No me levantó la voz. No me pidió una oportunidad. No habló de amor. Solo dijo: no tengo derecho a quedarme tú. No me perdonaste y no vas a hacerlo. No hay nada aquí que se pueda reparar, ¿verdad? Me quedé de pie sin acercarme, con los brazos cruzados. Le respondí: lo justo. Tienes razón. Vete. Fue la única vez que hablé, claro, desde aquella noche, y no necesitaba decir más. Se levantó, tomó su maleta y abrió la puerta. Justo antes de cruzarla, se giró como esperando que le pidiera quedarse, como si aún creyera que había una parte de mí que se quebraría, pero no me mantuve inmóvil. La vi desaparecer por el pasillo, arrastrando ese equipaje que pesaba más por lo simbólico que por lo material. Cerré la puerta con suavidad. No sentí alivio, ni paz,
ni revancha. Solo, vacío, la guerra había terminado, pero los escombros seguían dentro. Me senté en la misma silla donde había impreso las fotos. Observé el escritorio, como si aún conservara el olor a traición, y me di cuenta de que el silencio era lo único que me pertenecía ahora. Las semanas siguientes fueron grises. La gente notó su ausencia, pero nadie preguntó demasiado, solo un par de vecinos con miradas cargadas de morbo. Me preguntaron si todo estaba bien. Les respondí con evasivas. No quería hablar, no. Necesitaba su lástima. Javier desapareció del edificio. 2 días después, se fue sin aviso. Dejó las llaves en la administración y ni siquiera se molestó en despedirse. Cobarde, así terminan siempre los terceros. En estas historias con la cola entre las piernas y un silencio sucio detrás. Nunca tuve necesidad de enfrentarlo. Las sentas entre fotos eran más letales que cualquier golpe. Un día, mientras limpiaba el armario, encontré una nota suya entre mis camisas. La había dejado allí antes de irse, supongo. Decía: «Lamento haber roto lo que éramos. Tú siempre fuiste más de lo que yo merecía. Ojalá algún día entiendas que esto no fue culpa tuya». La leí sin emoción. Ya nada me afectaba, ni su arrepentimiento ni su ausencia. Guardé la nota en una caja con otros recuerdos que preferí no tirar. No por nostalgia, sino por memoria, para no olvidar lo que una vez permití, para recordarme a mí mismo que aunque el amor se construya a base de confianza, basta un momento para reducirlo a ruinas. Volví a dormir en nuestra cama, volví a respirar en mi casa, pero nada volvió a ser igual. Aprendí a desconfiar del silencio ajeno, a no ignorar las pequeñas señales, a no conceder el beneficio de la duda, cuando todo dentro de ti grita que algo no está bien. Aprendí, sobre todo, que hay cosas que se rompen sin hacer ruido, y que seguir a alguien en silencio no siempre revela su secreto. A veces revela el nuestro, que ya sabíamos la verdad, pero necesitábamos verla con nuestros propios ojos para tener permiso de soltar el primer domingo sin ella. La casa se sentía hueca, como si todas las cosas tuvieran menos peso. Encendí la cafetera, solo para mí. Preparé una taza y la dejé a medio tomar en la mesa. El silencio. Ya no era una guerra, pero tampoco era paz. Era una especie de eco constante que me devolvía cada momento vivido con ella. Ahora desprovisto sentido, me sorprendía encontrando pelos suyos en la almohada, notando su ausencia en la presión de la ducha, o en la forma en que el sofá conservaba la curva de su cuerpo. Era como si aún estuviera allí, como si su traición no se hubiera ido con ella, sino que se hubiera quedado a vivir conmigo una noche revisando fotos antiguas en una carpeta del portátil. Encontré imágenes de un viaje a Lisboa. Sonreía en todas. Yo también nos tomábamos de la mano, comíamos pasteles, hablábamos con desconocidos, en bares diminutos. Cerré el archivo sin pensarlo demasiado. Esas fotos ya no eran recuerdos, eran evidencia de una ilusión. El pasado no se borra, pero se puede archivar. Me di cuenta de que el problema no había sido solo la infidelidad, había sido la forma en que todo lo demás se desmoronó al descubrirla. Me sentí estafado, como si hubieran reescrito mi historia, sin avisarme. Lo que creía sólido era cartón pintado, y lo más era que yo me lo había creído todo. Una noche muy tarde, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Solo decía: «¿Estás bien?». No hacía falta el nombre, sabía que era ella. No respondí, no porque aún toyera, sino porque ya no tenía nada que decirle. Ella me
Había quitado la voz la noche en que cruzó esa puerta del edificio de Javier. Lo único que hubiera querido decirle. Entonces, ya lo había dejado sobre su almohada, impreso en tinta y papel. Esa era la única respuesta que merecía. Bloqueé el número. Cerré el móvil. Me acosté mirando el techo, sin rabia, sin culpa, solo con la certeza de que el cierre no llega, con una conversación. Llega cuando ya no te importa. Escuchar la explicación. Con el tiempo, empecé a reconstruirme. No hubo epifanías, no hubo redención, solo días que dolían, menos días en que la cama ya no olía a ella, días en los que el espejo me devolvía una versión mía que ya no esperaba que nadie la completara. Me hice amigo de la soledad. Aprendí a ocupar espacios sin necesidad de compartirlos. Me volví más observador, más frío tal vez, pero también más honesto conmigo mismo. Nunca más iba a ignorar una intuición. Nunca más iba a dejar pasar una risa vacía, como si no significara nada, porque ahora sabía que las traiciones se gestan en detalles, mínimos, en gestos que antes pasaban desapercibidos. Hoy, cada vez que alguien menciona la palabra confianza, me quedo en silencio unos segundos antes de responder. No porque no crea en ella, sino porque sé lo frágil que es. Ya no soy el mismo hombre que imprimía fotos con manos temblorosas. Soy otro, uno más cauto, menos ingenuo, pero también más fuerte. La historia terminó sí, pero dejó marcas, y aunque las heridas cierran las cicatrices, hablan, y la mía cada vez que late, me recuerda que aquel día que ella quiso salir sola para despejarse. Yo no solo descubrí una infidelidad, descubrí todo lo que había perdido mucho antes de verla cruzar esa puerta.